Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si me pueden confirmar el audio, por favor, si se escucha. Me pueden escribir en comentario que se escucha para que podamos empezar. Buenas noches. Hubo unos problemas técnicos, así que, bueno, estamos al fin aquí. Si se escucha, por favor, me pueden confirmar en los comentarios si se está escuchando el audio. Por favor. Bien, excelente. Gracias. Gracias. Saludos a todos, sí, saludos a todos. Bien, quiero darle un saludo a todos en esta noche. Esta es su página Hechos 17:11, una página que está para poder enseñar la sana doctrina, ¿sí? Lo que está escrito en la palabra. Y quiero que cada uno de nosotros, también estos estudios, ¿sí? Estos estudios los podamos también comparar con la Biblia, ¿verdad? Creo que la única fuente, la única base de autoridad es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a empezar el estudio de hoy, ¿sí? En este sector que es textos en su contexto, ¿sí? Textos en su contexto. Es un segmento donde vamos a explicar el verdadero significado de cada versículo, ¿sí? Porque muchos versículos son sujetos a mala interpretación. Y uno de ellos es el que vamos a tocar el día de hoy, que es 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Yo quiero que usted ahí donde está pueda agarrar su Biblia, pueda agarrar un cuadernito, un lápiz para anotar, ¿sí? Para que todos podamos corroborar lo que se está enseñando, ¿no? Siempre, como buenos cristianos, corroboremos lo que se está enseñando. Bien, es un gusto, nuevamente los saludo a todos. Vamos a empezar. Bien, 2 Corintios capítulo 3, verso 6, ¿sí? Si tienen su Biblia ahí pueden seguirme, por favor, ahí en su Biblia. El libro de 2 Corintios capítulo 3, verso 6, ¿sí? Y dice así el versículo, 2 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, ¿sí? Verso 6, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, ¿ya? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este es el texto que vamos a estar estudiando en este momento, ¿sí? 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Nuevamente, les leo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Uno de los candidatos más fuertes, podría decir yo así, de los versos utilizados, ¿verdad? Por muchas personas, ha sido usado para aislar, escuche, para aislar, ¿sí? A la iglesia de la palabra de Dios. Este es uno de los candidatos, este versículo que hemos leído hace un momento, es uno de los candidatos más utilizados, ¿sí? Por muchos falsos maestros que lo utilizan para aislar de la iglesia, ¿sí? A la iglesia de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, esta enseñanza ha ayudado incluso a perpetrar en el poder, ¿sí? A muchas falsas enseñanzas, ¿ya? Este versículo, esta mala enseñanza. Ahora, no se olvide que el diablo también cita citas bíblicas a su favor. Lo podemos ver en la tentación de Jesús en el desierto, él citando citas bíblicas. Entonces, por eso es que nosotros como creyentes debemos darle la correcta interpretación. Ahora, en base a este versículo se ha interpretado de manera incorrecta, ¿sí? ¿Para qué? Para defender, o más bien para fomentar, escuche, para fomentar la ignorancia espiritual. Cuando muchos utilizan este versículo, mal interpretado por si acaso, lo hacen para fomentar la ignorancia espiritual. Y esa ignorancia espiritual es la que está reinando hoy en día en el pueblo de Dios. Lamentablemente es así. Esa ignorancia espiritual, ¿verdad? Esa falta de lectura de la palabra es lo que está reinando hoy día en el pueblo de Dios. Ese analfabetismo bíblico es el que está reinando. Entonces, donde parece, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, estas personas intentan ocultar la falta de compromiso de ellas mismas con la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, escuche algo. Esta interpretación que se le está dando hoy en día a este versículo es diabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque asume lo siguiente. Mayormente cuando citan estos pasajes de la Biblia,
se están refiriendo a lo siguiente, ¿no? Se refieren a que el estudio, ¿sí? El estudio de la Biblia, ¿ya? Se refiere al estudio de la Biblia y la vivificación del Espíritu Santo se produce aparte de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, lo que están diciendo es que si el Espíritu Santo opera de manera independiente de la palabra, porque muchas veces cuando te citan este versículo te dicen, la letra mata y el Espíritu vivifica, como diciéndote, de nada te sirve el estudio, de nada te sirve que estés leyendo la palabra de Dios, de nada te sirve esto. Entonces tratan de aislar la letra, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, y tratan de aislar al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu vivifica. Entonces este es el error en el que se cae en esta falsa enseñanza, ¿ya? De este versículo mal interpretado. Ahora, cuando uno escudriña la palabra de Dios, ¿sí? Cuando uno la escudriña, no falta alguna persona, entre comillas, espiritual, que minimiza la importancia del estudio bíblico, ¿sí? Y como te repito nuevamente, te va a decir, la letra mata, el espíritu vivifica, ¿no? En muchas retiradas ocasiones me han dicho eso, malinterpretando, por cierto, el versículo, y con esta cita, ¿sí? Se quiere decir que la letra hace referencia al estudio. Muchos piensan eso, piensan que cuando dice la letra mata se refiere al estudio bíblico, ¿no? O a la lectura de la Biblia. Entonces, ellos dicen, no, la letra mucho estudio te va a hacer mal, vas a anular al espíritu, vas a aniquilar al espíritu. No, no, no. Esa es una incorrecta interpretación. Ahora, razonemos un poquito y hagámonos esta pregunta. ¿Será que el mismo Pablo, mire, escuchen, el mismo Pablo que en reiteradas ocasiones, ¿sí? En reiteradas ocasiones, él incentivó al estudio y a la lectura de la palabra de Dios, al estudio y a la lectura de las escrituras? ¿Será que él se está contradiciendo en este versículo? La pregunta es esa. Porque en 1 Timoteo capítulo 4, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, ¿será que Pablo se está contradiciendo? Al leer estos versículos nos damos cuenta rápidamente que el problema no está en Pablo, el apóstol Pablo, sino el problema está en ¿qué? En aislar este texto de su contexto, ¿sí? Está aislando este texto de su contexto y solamente lo está utilizando, ¿verdad? Para que diga lo que yo quiero decir. En otras palabras, la gente utiliza el texto para apoyar su idea, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que ir a buscar un versículo para apoyar nuestra idea, para apoyar lo que nosotros creemos. No, tenemos que ir a la Biblia para ver lo que la Biblia nos está enseñando. Cuando vamos a la Biblia, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia y buscamos argumentos que apoyen nuestras ideas, nuestras percepciones, eso se llama eisegesis. Eisegesis. Note algo, le voy a enseñar un poquito esto. Hay una diferencia entre eisegesis y exégesis, ¿sí? La exégesis es la exposición o la explicación de un texto basado en un análisis cuidadoso de la Biblia, ¿sí? En otras palabras, exégesis quiere decir sacar hacia afuera, es decir, yo leo la Biblia y saco la interpretación correcta, ¿sí? Pero en cambio, eisegesis, ¿sí? Viene a ser lo contrario. Eisegesis es una interpretación, ¿sí? De manera subjetiva, a base de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Entonces, eisegesis tiene que ver con colocar dentro. En otras palabras, eisegesis es mis ideas yo las coloco dentro de la Biblia. No, nosotros tenemos que hacer exégesis, sacar la verdadera interpretación de lo que está en el texto, ¿sí? Entonces, con esto vamos a entrar a explicar el versículo, ¿sí? Lo que realmente significa. Vamos a explicar el contexto. Y para eso quiero que por favor leamos, si usted tiene ahí su Biblia, leamos desde el versículo 1, ¿verdad? Del versículo 1, 2 Corintios 3, desde el versículo 1. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad,
como alguno de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, ¿sí? Escuche, tome atención a esta parte porque es importante, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ahí ya nos da una pauta a lo que Pablo quiere llegar, ¿sí? No con tinta, dice, ¿sí? No en tablas de piedra, y sabemos que lo que se escribió en tablas de piedra fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces él ya nos está dando una introducción a la idea que quiere llegar. Entonces continuamos, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, el verso 4. El 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí mire, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mire, yo creo que basta y sobra con leer el pasaje completo de 2 Corintios capítulo 3, verso 6. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el verso completo, llegamos a la conclusión de que no está hablando acerca del estudio bíblico o de la lectura de la palabra. Es más, está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Está hablando cuando se refiere a la letra, se está refiriendo a la ley, no al estudio bíblico, no al estudio de la palabra de Dios. Entonces, el verso 6 nos está diciendo que es una referencia del viejo pacto, ¿sí? En contraposición con el nuevo pacto. Y todos sabemos acerca del viejo pacto y del nuevo pacto, de lo que Dios había hecho antes y lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo ahora. Entonces, el apóstol Pablo no es que está diciendo, no, ustedes no tienen que estudiar, tienen que ser guiados por las experiencias. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. Lo que mucha gente ahora quiere es dejar la Biblia, cerrarla su Biblia y solamente guiarse por las experiencias. Piensa que eso es el espíritu. No podemos separar el espíritu de la palabra, ¿sí? Tampoco el apóstol Pablo está haciendo aquí, favoreciendo interpretaciones alegóricas. No, la Biblia ahora está, en este pasaje está literal, como se lee, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces lo que Pablo está demostrando, en pocas palabras, ¿sí? Es la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Eso es lo que está demostrando Pablo, que el nuevo pacto que hoy hay es superior al antiguo pacto. Ahora, escuche, la palabra conocimiento aparece más de 50 veces en la Biblia, ¿sí? Más de 30 en el Nuevo Testamento. Ahora, en todas nos está motivando a buscarlo. No nos está advirtiendo a que nosotros dejemos de estudiar. No nos está diciendo, no estudien, dejen de estudiar mucho. No, más bien nos empujan, nos llevan a leer la palabra y a estudiarla. Entonces, quiero que se quede claro esto. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver que por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo, dice Isaías 5:13. Y en Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento el pueblo fue destruido. ¿Sí? El pueblo fue destruido. Además, el Salmo 19 y el Salmo 119 exaltan las virtudes de conocer la ley de Dios, de hablar la ley de Dios, ¿sí? Entonces, y cuando se refiere a la ley de Dios, no solamente se refiere a los mandamientos, sino a toda su palabra. Exalta el conocimiento, el poder estudiar la palabra. Yo te quiero animar a que tú estudies la palabra. Entonces, el estudio de la palabra de Dios es la única forma en que nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios, ¿sí? Tú que me estás escuchando, ¿quieres realmente conocer a Dios? Entonces estudia la palabra. ¿Por qué? Porque puede ser que estés adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Juan Calvino decía, el corazón es una fábrica de ídolos. Puedes que estés adorando a un Dios creado a tu imagen y a tu semejanza, pero no al Dios de la Biblia. Para que nosotros adoremos al Dios de la Biblia, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Entonces, ahora, si tanto quieren utilizar, al decir que el estudio de la Biblia mata, ¿verdad? Porque mayormente los que citan este pasaje dicen, ¿no? El
el estudio mata, el espíritu vivifica, ¿no? O sea, ya vimos que no es eso. Pero si tanto quieren utilizar que el estudio de la Biblia sí mata, bueno, en realidad sí mata. El estudio de la Biblia sí mata, pero ¿qué mata? Mata la ignorancia, ¿sí? Mata nuestra ignorancia, mata nuestros prejuicios, mata nuestro orgullo, mata nuestro sentido de superioridad hacia los demás, mata así nuestra indiferencia hacia los que no creen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Eso mata. Mata nuestro enojo cuando alguien nos quiere contradecir, ¿sí? Mata nuestra admiración y afecto por falsos maestros, que hoy día está de moda, ¿verdad? Mucha gente está tras de falsos maestros, y creen todo lo que les dicen, pues no comparan con la Biblia. Entonces el estudio de la palabra mata eso, mata esa admiración hacia falsos maestros, ¿sí? Mata la falsa espiritualidad que hay, ¿verdad? Mata la falsa espiritualidad que hay en muchas personas, porque creen que por el hecho de estar 24/7 en la iglesia son súper espirituales, cuando ni siquiera son capaces de abrir la Biblia y poder estudiarla. Entonces también el estudio de la Biblia mata, sí, mata, pero ¿qué mata? Mata el temor a compartir las doctrinas de la palabra del Señor, las doctrinas de la palabra del Señor. Mata ¿qué cosa? Nuestra incapacidad de defender lo que creemos. Hay mucha gente que prefiere quedarse callada y que toda la mentira sea divulgada. No, cuando estudiamos la palabra de Dios realmente, entonces mata ese temor y esa indiferencia y esa incapacidad de poder defender la sana doctrina. Entonces, ¿la Biblia mata? En ese sentido, sí, el estudio mata, ¿no? ¿Qué decía el famoso teólogo ya en la presencia del Señor, R.C. Sproul? Decía, todo creyente debe saber qué es lo que cree, por qué lo cree, saber cómo compartirlo y saber cómo vivirlo. Ahora, para no hacerlo muy largo y en conclusión, ¿sí? En conclusión, 2 Corintios capítulo 3, verso 6, no se refiere a que el estudio de la Biblia o el conocimiento de las Sagradas Escrituras mate o sea dañino, ¿sí? Sino que se está refiriendo a que la letra de la ley, la cual realmente mata la letra de la ley, porque muestra al hombre su pecado y su incapacidad de cumplir la ley de Dios. Ahora, no porque la ley sea mala, no porque la ley sea mala, ¿verdad? Sino sabemos que la ley es perfecta, Dios dice que su palabra es perfecta, sino porque precisamente ese era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, ¿sí? La ley se introdujo para que el pecado abunde, dice Romano. ¿Por qué? La ley se introdujo para mostrarte tu pecado, ¿sí? La ley se introdujo ¿para qué? Para que tú veas que solo no puedes, que eres incapaz. Todos somos incapaces de hacer algo bueno. Todos somos pecadores, Romanos 3:23. Para eso se introdujo la ley, para desnudarnos delante de Dios y ver que somos simples y llanos pecadores. Entonces, lo que hace la ley es mostrar al hombre su pecado y su incapacidad de agradar a Dios por sus propios medios, ¿sí? Ahora, cuando Pablo, el apóstol Pablo, utiliza esta frase, la letra, lo usa como un sinónimo para la ley mosaica, el antiguo pacto, ¿sí? El antiguo pacto. Ahora, la misma no es que sea mala en sí misma, lo vuelvo a repetir, sino que la ley es santa y el mandamiento también es santo, justo y bueno. Sabemos eso, en la Biblia lo dice en Romanos 7, verso 12. Ahora, lo malo es querer usarla para obtener nuestra salvación, ¿sí? Por nuestros propios medios. Es por eso que Pablo hace ese contraste entre la ley y el espíritu, ¿no? La ley y la gracia. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere hacer las cosas y ganarse la salvación, cuando la salvación es un regalo de parte de Dios. Nosotros no hacemos nada para ganarnos la salvación, ¿sí? Hemos visto que somos incapaces. Ahora, el esfuerzo, ¿verdad?, del ser humano está en querer guardar la ley, pero la ley no produce nada, no produce renovación en sí misma, sino que tiene que ser efectuada, como te digo, por el Espíritu Santo. Y para terminar, de lo que nos habla este pasaje, ¿sí?, es de como que la ley, ¿verdad?, el antiguo pacto, ¿sí?, que se tenía que cumplir ciertas normas, cierta rigidez, ¿verdad? Esa ley quedó, ¿sí?, abolida por el Señor, en el sentido de que hay un nuevo pacto ya, un nuevo pacto del Espíritu.
No estoy diciendo que ya no se tiene que hacer esas cosas, no, sino más bien que ya no hacemos las cosas para ganarnos la salvación, ya no cumplimos la palabra para ganarnos la salvación, nosotros la cumplimos ¿para qué? ¿O por qué? Porque somos salvos simplemente, por demostrarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento al Señor. Por eso en esta noche y en este corto estudio te digo, debes amar y respetar la palabra del Señor, ¿sí? Debes amar y respetar la palabra del Señor. Y tienes que hacer frente a las malas doctrinas. Tienes que hacer frente a esas malas doctrinas. Porque la palabra de Dios es la que te va a guiar hacia lo verdadero. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Más bien te insto a estudiar, a seguir leyendo la Biblia. ¿Sí? Busca una iglesia donde se lea la palabra de Dios y no solamente se dé sermones motivacionales que no te ayudan en nada. Más bien te animo a buscar, ¿sí?, el conocimiento en la palabra de Dios, la sabiduría en ella, y también a depender de su Espíritu Santo, ¿sí? Eso quería compartirte el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar tal vez. Yo leo los comentarios en este momento. Si es que quedó claro, ¿no? Si es que quedó claro, estamos para responder algunas dudas, ¿no? En este momento. ¿Qué les pareció? Coméntenme qué les pareció. Sé que somos pocos, pero así es, pues, ¿no? Muchas veces la gente no quiere estudiar, no quiere saber un poco más. Y bueno, yo más bien le animo a que siga estudiando, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les pareció el estudio? ¿Se entendió lo que realmente nos explica o nos quiere decir Pablo en este pasaje de la Biblia? Por favor, le leo su comentario. Bien, por cierto, si el estudio va a quedar ahí grabado, ¿sí? Cuando tengas tiempito puedes escribirlo, puedes desarrollarlo, y más bien te animo a que puedas estudiar esto más, ¿sí?, a profundidad, e incluso te animo a que lo compares con la Biblia, busques estudios respecto a esto, y que puedas hacer, ¿no? Que puedas hacer uno más como de los de Berea, un bereano, ¿no? Hechos 17:11 dice que los de Berea eran mejor que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la palabra, escuchaban la palabra, ¿no? Y ellos iban a su casa y la leían para ver si eso que le estaban enseñando era verdad. Yo te animo a que esta enseñanza también la juzgues conforme a la palabra de Dios. Júzgala conforme a la palabra de Dios. Termino con esto y cierro con esto. 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Significa el antiguo pacto, ¿sí?, te condenaba, mientras que el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, por su muerte, ¿sí?, y por la resurrección de Cristo, este nuevo pacto que es del Espíritu, este nuevo pacto, ¿sí?, es el que te justifica. Mientras que la ley te condena, este nuevo pacto te justifica. Entonces no tiene nada que ver con que deje de estudiar. Así que si alguien te dice en algún momento, la letra mata y el espíritu vivifica, explícale, enséñale en amor, en respeto, ¿sí?, en compasión, porque tal vez incluso no lo sabe, ¿sí? Conmigo será hasta otra oportunidad. Si tienes algún comentario de algún versículo que quieras que expliquemos aquí, lo podemos estudiar también, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta otra ocasión. Esto fue Hechos 17:11. Dios me los bendiga a todos ustedes, ¿sí?